Hermanos, paz y bien. Hoy les voy a compartir un poco de lo que me toca presentarles. Voy a poner esto en pantalla grande y espero que sea entendible. Voy a tratar de hacerlo corto también para que no sea muy pesado. Y primero, pues, decirles que espero que estén pasando una buena cuarentena, pero pues que sigamos siempre unidos en oración. Me toca el tema de la Santísima Trinidad, el cual consta de muchos subtítulos. Entonces, en este primer video voy a hablar de los primeros dos o tres, no recuerdo bien. Y para el próximo sábado les preparo la siguiente parte. Que la Santísima Trinidad, creo que en primero es un tema súper profundo que requiere de mucho tiempo para explicarlo, tanto tiempo tan necesario, pero también tan tiempo inalcanzable porque nuestra mente es tan limitada para comprender tan grande misterio. Y voy a empezar. La Santísima Trinidad, ¿qué es la Santísima Trinidad? Es el misterio que nos enseña que en Dios hay una sola esencia en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues primero, no quiero que se vayan a quebrar la cabeza tratando de discernir y entender profundamente este misterio porque no lo vamos a lograr. Como les decía, nuestro entendimiento es más corto de lo que significa este misterio, entonces no lo alcanzamos a comprender de todo. Pero voy a tratar de explicarlo un poco conforme a la filosofía, porque creo que algo que nos ha ayudado a entender bastante la existencia de Dios, el dogma de la Santísima Trinidad, este misterio, es que la ciencia y la fe siempre van unidas, y no porque no tenga una explicación científica perfecta, no significa que sea contraria, sino que la ciencia nos da las herramientas necesarias para poder alcanzar este entendimiento. Por lo tanto, hoy voy a usar la filosofía para poder explicar un poco este concepto. Los conceptos desde la filosofía, aquí voy a estar jugando con mi cuadrito para que sigan viendo. Los conceptos desde la filosofía del concepto de la Santísima Trinidad. Nos hablaba de esencia o naturaleza y de la persona en específico, porque no podemos pensar naturaleza y persona como los conceptos básicos que nosotros conocemos. Usualmente cuando nos hablan de naturaleza, pensamos como en las flores, en todo lo creado, ¿no? Pero esta vez, como es desde la filosofía, no vamos a pensar eso. La naturaleza, ¿qué significa? Que es una sola naturaleza, que es una sola aquello que hace que las cosas sean lo que son. O sea, que Dios es Dios porque es Dios. No tiene otra naturaleza. Dios es Dios. No podemos decir, no, pues que Dios tiene naturaleza humana. No. Dios, su esencia es ser Dios. Persona. Es el sujeto que actúa, el ser individual y concreto de la naturaleza espiritual. O se hace, la persona es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Los tres tienen la misma naturaleza, que es ser Dios, y es una sola. No se divide en tres naturalezas. No, es una sola esencia, es una, mi mano es una, tres personas que actúan, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero están encerradas en esta misma naturaleza. Por lo tanto, podríamos pensar, primero, todos tenemos una naturaleza, y nuestra naturaleza es humana. Y cada uno de nosotros somos personas, porque somos individuos, somos uno solo, y cada uno de nosotros actúa conforme a que somos humanos. Podemos pensar, tenemos voluntad, tenemos libertad, porque esas características forman parte de la naturaleza humana. Y somos personas por eso, porque tenemos una naturaleza humana. En cambio, en Dios es una sola naturaleza que sustenta a tres personas divinas. Entonces, son tres personas que actúan en la vida, que son, pero en una sola naturaleza. ¿Cómo se nos ha ido revelando el misterio de la Santísima Trinidad? Bueno, primero tenemos que aclarar que ese misterio es absolutamente inaccesible y trascendente. No lo podemos alcanzar del todo, o sea, no nos podemos, si no entendieron los ejemplos pasados, pueden mandar dudas y así, pero básicamente yo en lo personal no tengo como más explicación que darles porque no tenemos un entendimiento accesible realmente del todo a este misterio, ¿no? Y por eso dice, es un misterio, o sea, es algo que podemos
se nos ha revelado y por eso lo podemos conocer un tanto, pero sigue siendo un misterio. O sea, no le podemos quitar esa parte de que es un misterio y no lo vamos a entender nunca. Y por lo mismo es trascendente, porque nos lleva a buscar siempre más y más. Y había una parte que me gustaba mucho en la lectura que decía, es absolutamente inaccesible y trascendente como lo es Dios, ¿no? O sea, ahorita tenemos solo una parte del misterio de lo que es Dios y tenemos acceso a Él solo por esa parte, pero realmente nunca alcanzamos a comprender quién es Dios en su totalidad, porque es un ser trascendente, o sea, no cabe en nuestro entendimiento, es más grande que nuestro entendimiento y no lo podemos disminuir a, pues quiero entenderlo a fuerzas con mi razón, ¿no? Y por dos, dice que la razón humana de suyo solo llega hasta la naturaleza divina, o sea, solo alcanzamos a entender que Dios tiene una naturaleza divina, que es la naturaleza divina, que no es humana, pero alcanzamos a entender que esta naturaleza divina la vive un ser absoluto, que es Dios. Alcanzamos a entender eso y lo entendemos tanto que pues estamos aquí, ¿no? Porque creemos en Dios, creemos que es a Él al que nos tenemos que dirigir, creemos que es Él quien nos mueve, creemos en Él. Pero después de esto, ya que queramos explicar más, nos perdemos y terminamos por no entender. Entonces, básicamente lo que nos dicen es que Dios ha revelado de alguna manera y es ahí donde lo tenemos que comprender. No tratemos de entenderlo más porque Dios mismo no ha tratado de revelarse más allá de lo que ya lo ha hecho, porque sabe que nuestro entendimiento no está preparado para ello. Entonces, entendemos que es una naturaleza divina, entendemos que hay la existencia de un ser absoluto, entendemos que esto es, pero no podemos ir más allá porque no lo vamos a alcanzar. Y entonces, decía que Dios ha ido revelando el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Cómo se ha ido revelando? Bueno, lo parte en dos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Primero lo vamos a ver en el Antiguo Testamento. ¿Cómo sabemos que existe la Trinidad? Porque en las Sagradas Escrituras hay muchísimas alusiones hacia que Dios es tres personas. ¿Dónde? Desde el Génesis. En el Génesis, cuando nos narra la creación del mundo, no nos narra y Dios hizo. Y Dios creó, Dios en singular, creó la tierra, separó los mares, bla, bla, bla. No, nos habla en plural, porque en la misma lectura, en la misma palabra de Dios dice, hagamos. O sea, el hecho de que se mencione un hagamos en plural significa que Dios no estaba solo haciendo la creación, ¿no? Dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. O sea, el hombre está hecho a imagen de Dios, pero no es un Dios singular, sino que es un Dios en tres personas, ¿no? Es un Dios que habla de que no está solo, sino que aunque es un Dios, hay tres personas. ¿En dónde más? En las profecías mesiánicas, cuando los profetas hablan de que el mundo el Hijo de Dios va a venir a salvarnos, habla de que Dios Padre engendra a alguien, ¿no? Y dice, por ejemplo, en el Salmo, en el Salmo 2, segundo, en el versículo 7, dice, Yahvé me dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, está hablando de una profecía mesiánica de que se va a engendrar un hijo, pero que ya existe en Dios. Y hay un diálogo entre ellos. Y también, entre otros salmos, existen pues las referencias al Espíritu de Dios, ¿no? O sea, no solo al Padre, al Hijo, sino que el Espíritu de Dios está con nosotros. Esto es dentro de lo que se menciona en el Antiguo Testamento. Dejen checo si no se me pasa algo. ¿No? Decía que, bueno, en el Antiguo Testamento fue singular la manera en que, o sea, fue específica la manera en que se reveló, porque decía que los judíos en aquel tiempo su razonamiento no era capaz de entender más. Entonces, solo Dios se presentaba, se revelaba de esta manera, ¿no? O sea, solo haciendo alusiones de su presencia en tres personas, siendo un Dios. No se revelaba de otra manera porque no, dice, quizá porque los judíos si recordamos un poco cómo vivían los judíos en aquel tiempo en el Antiguo Testamento, todo lo hacían idolatría.
Entonces caían siempre en idolatría, ¿no? Cuando Moisés fue por las tablas de la ley, cuando regresó ya tenían un becerro de oro, ¿no? En lugar de dirigirse directamente al Padre o dirigirse directamente a Dios, siempre hacían cosas para representarlo, pero siempre se desviaban y caían en idolatría, ¿no? Entonces, pues imaginemos que Dios se haya presentado en estas tres personas, la capacidad de entendimiento de los judíos no hubiera sido tan buena y pudo, si hubiera sucedido, los judíos podrían haber caído en idolatría, ¿no? O sea, en pensar que Dios Padre era una persona y era un Dios, Dios Hijo era otra persona y ese Dios Hijo era otro Dios y Dios Espíritu Santo era otra persona y esa persona era otro Dios. O sea, pudieron haber caído en que la Trinidad no era uno, sino que eran tres. Tres personas, tres dioses. Entonces, Dios en su infinita sabiduría, pues se fue revelando conforme sabía que el entendimiento del hombre iba a ser capaz de entenderlo. Creo que es algo excepcional, o sea, es increíble cómo Dios conoce a su criatura y se va mostrando poco a poco, ¿no? Va preparando pues la tierra para que cuando caiga la semilla, el fruto sea abundante. Entonces, por eso dice, ¿no? O sea, Dios se revela, sí, en el Antiguo Testamento, pero no es una revelación como ahorita que lo vamos a ver en el Segundo Testamento lo hace, ¿no? O sea, no es que se les ponga de frente y les diga, soy un Dios en tres personas. No, porque el razonamiento, como les decía, de los judíos no hubiera sido capaz de entender esta parte. Entonces, por eso Dios lo hace como de una manera más simple, pero que al final de cuentas siempre se mostró como tres personas en un solo Dios. Y pues después nos hacía mención que pues finalmente pues llegó el tiempo, ¿no? En que Dios se reveló en el Nuevo Testamento y pues ahí es cuando Dios dice, mi pueblo está preparado y no mejor porque el razonamiento humano fuera a entenderlo del todo, sino porque el mismo Dios en su infinita bondad iba a enviar a su Hijo a que él mismo fuera como la muestra de que esta divinidad de Dios en uno se mostraba en tres personas, ¿no? Y nos dice, no, pues Dios se revela como nunca, o sea, como nunca lo había hecho. Ya habían pasado un montón de años, en el Antiguo Testamento se fue dando luces de que eran tres personas en un solo Dios, pero nunca lo hizo tanto como nunca lo mostró, nunca se reveló como lo hizo en el Nuevo Testamento. Y entonces nos dice que en el Nuevo Testamento, Dios narra un acontecimiento inaudito. Había permanecido oculto tanto tiempo que cuando vino Jesucristo, no solo vino como a decir, pues ya llegué, sino que llegó, nos topamos con un Jesucristo, con un hombre que es y se llama Hijo de Dios. O sea, no solo fue que llegara un hombre extraño y viniera hablando bonito del reino de los cielos, no, es que llegó el Hijo de Dios, llegó hecho hombre. Y aún más allá, creo que es algo que, pues como dicen, ¿no? Nunca se había mostrado de esta manera. Y todavía tiene la capacidad Jesucristo, este hombre que se llama Hijo de Dios, a diferencia de como lo habían estado viviendo desde el Antiguo Testamento, viene y tiene la capacidad de llamar a Dios Padre. Porque como sabemos, antes en el Antiguo Testamento Dios era un Dios castigador, era un Dios lejano, era un Dios que se tenía que revelar literalmente, o sea, casi ponérseles de frente al pueblo para decirle, aquí estoy, yo soy tu Dios. Y aún así, con todos los milagros, a un Dios dándoles de comer en el desierto, a un Dios mostrando todo lo que tenía en sus manos para hacerles ver que era Dios, el hombre no lo entendía, porque el hombre tenía un Dios muy lejano. Ese era un Dios que pues estaba allá en el cielo y que cuando se acordaba de ellos yo creo que nomás se acordaba para castigarlos. Y aunque Dios se mostrara como bueno, siempre proveyendo de sus dones, de sus gracias a su pueblo, pues aún así seguía siendo un Dios lejano, ¿no? Entonces, cuando llega Jesucristo, llega siendo hombre, o sea, no, ya no era un Dios lejano, ya era un Dios que estaba entre los hombres, que aparte no solo decir, pues soy Jesucristo, soy hombre, o sea, se llama Hijo de Dios. Entonces fue como, wow, ¿qué está pasando? Y todavía, pónganle, agréguenle, que se llama a Dios Padre, ¿no?
y le habla de tal manera que es como si estuviéramos de frente, aunque ahorita estamos como de por medio de cámara y espero que sí me puedan ver. Dios y Jesucristo se hablan de tal manera que es como si te pusieras un tú enfrente de él, ¿no? O sea, aquí está Dios y aquí está Jesucristo y están hablando de frente. Y es como esa cercanía que el pueblo de Dios necesitaba entender, conocer, para poder encontrar a ese Dios, ¿no? Y dejen ustedes de que solo era un Dios cercano, sino que Jesucristo se aproxima a nosotros como el Emmanuel, o sea, ya no es un Dios que está allá, sino que es Dios con nosotros, y con nosotros literal en su mayor expresión, con nosotros, porque Dios hizo hombre y estuvo entre los hombres, ¿no? Entonces ya no solo queda el decir, pues Dios puso en su palabra que estaba con nosotros, no, es que Dios estaba entre nosotros, o sea, Dios se hizo hombre y estuvo entre nosotros. Y por eso dice, ¿no? O sea, en el Nuevo Testamento rompió barreras Dios y se presentó como Dios hombre. Este, pero no solo se queda como en esta parte de, ok, ya sabemos que hay un Dios Padre, hay un Dios Hijo que está entre los hombres, sino que se pasa, o sea, todavía es como, ahí les va más por si no entendieron lo que les estaba tratando de explicar, y nos muestra la experiencia del Espíritu, ¿no? O sea, no solo es un Dios que está en el cielo, que vino a la tierra, sino que cuando en el Nuevo Testamento dejan de sentir la presencia de Dios entre ellos, manda la experiencia del Espíritu Santo, que es la presencia de Dios en nosotros, en nuestro ser íntimo. O sea, no solo el decir, pues ya estuvo Jesús, ya vino, ya se fue. O sea, ya está, resucitó, ¿no? Pero otra vez se fue. Sino que dice, o sea, Dios nos manda la experiencia, nos hace sentir que está con nosotros, en nosotros. Ya no es solo un porque está en el cielo, porque estuvo con nosotros, sino que está en, o sea, hace como esta conjunción y se queda con nosotros y da a entender que Dios está con nosotros en lo más íntimo de nosotros, ¿no? No es un Dios que se ha ido, sino que la experiencia del Espíritu Santo nos hace entender que no se fue, sino que está. Pero que a su vez no actúa como actúa el Padre, no actúa como actúa el Hijo, pero tampoco es un tercero entre Dios y nosotros. O sea, no es como que, pues ya se fue, allá está Dios, aquí estamos nosotros y pues aquí está el Espíritu Santo haciendo como pues el trío para podernos comunicar con Dios. No, sino que es el modo en que Dios se da, ¿no? O sea, Dios está en el cielo, pero de esa misma manera en que está en el cielo, está con nosotros. O sea, creo que es un misterio como pues, lo que estamos viendo, ¿no? Por algo es un misterio y por eso es el misterio de la Santísima Trinidad, pero es la manera en que Dios se queda con nosotros. O sea, para decirnos, ok, ya les dije cómo tienen que vivir, ya les di todo lo que les tenía que dar en el Antiguo Testamento, pero no me he ido, o sea, todo lo que hice en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, no se queda ahí, sino que sigue revelándose y se queda con nosotros, pero actúa, es el modo en que se nos da por medio del Espíritu, hacernos entender, razonar, que quizás en nuestros tiempos es muy difícil porque bueno, al menos yo en lo personal, usualmente cuando nos dirigimos a Dios, nos dirigimos a un Dios que es como el que más nos ha mostrado, o ya sea Padre o ya sea Hijo, pero no tenemos la capacidad de esta experiencia del Espíritu, ¿no? Y aunque a veces sí decimos, no, pues ven Espíritu Santo, realmente no sabemos qué es el Espíritu. Entonces Dios nos dice, el Espíritu es estar yo con ustedes y esa es la manera en que actúa hoy, ¿no? O sea, su Espíritu es el que está con nosotros, está en su totalidad. Y esto es como lo padre, ¿no? O sea, está el espíritu, pero pues como son el mismo Dios, están los tres. Pero esta es la manera en que, es el modo en que Dios se nos da, en espíritu. Y entonces, a ver, esperen, chicos, si no se me fue nada de esa parte. ¿No? Sigamos bien. este, algo que, bueno, sí se me pasaba, era como esa parte de decir, ok, sí, Dios está, se nos da por medio del Espíritu, está en nosotros, está en el hombre, pero también infinitamente por encima de él. O sea, no podemos hacer encerrar al Espíritu en que solo está aquí, o sea, solo está como, cuando, yo por ejemplo, cuando pienso que el Espíritu Santo, siento como si estuviera como cubriéndome, pero no lo puedo cerrar a solo eso, ¿no? Sino que es mucho más que eso. Y creo que pues sigue siendo un misterio poder entender exactamente cuál es el rol de cada persona, aunque no lo es, aunque sí lo es. Sí es difícil, pero tampoco es tan difícil.
Este, y como ya les venía diciendo, ¿no? En el Antiguo Testamento no se presentó como se presentó en el Nuevo Testamento. Fue cuando fue por medio de Jesús, de Jesucristo, en que el velo se corrió, ¿no? O sea, antes Dios se revelaba, pero se revelaba a tal punto que no permitía que lo viesen completo tal cual era. Vino Jesús y dijo, ay, ahora sí les va con todo. Y aún cuando se nos vino con toda esa revelación, o sea, con todo, tal cual todo, porque estuvo entre nosotros, el hombre no lo entendió. Pero eso no significaba que no tuviera una trascendencia el hecho de que haya venido así, ¿no? Y entonces nos dice que la revelación del gran misterio, o sea, el que Dios se haya revelado, no fue solo por el hecho de decir, ya, pues ya, les voy a presumir y me voy a dar a conocer, no, sino que tenía un sentido más profundo que era que está vinculado, o sea, este misterio, esta Trinidad está vinculada a la realización de la salvación del hombre. Porque yo me imagino a Dios, ¿no? O sea, ya se reveló en el Antiguo Testamento y entendió que como que no lo entendíamos. Entonces dijo, pues les mando a mi hijo, ¿no? Pero obviamente su hijo no podía estar para la eternidad entre nosotros. O sea, no sé si es una herejía, lo siento, pero pues tengo que hacerlo de alguna manera. O sea, no se iba a quedar como nosotros. O sea, no todo el mundo, no todas las generaciones lo íbamos a poder tocar en carne y cuerpo, ¿no? O sea, así como en presencia como nosotros, ¿no? O sea, es que sí está en cuerpo y sangre, porque lo creemos y lo conocemos en el Santísimo Sacramento, pero a lo mejor sigue siendo otro misterio, ¿no? Cómo Cristo se entrega así, o sea, completo en este sacramento, pero sigue estando. Pero ya no está como quisiéramos a veces. Yo en lo personal quisiera a veces haber podido conocer a Cristo tal cual, ver sus ojos, tocar sus manos, pero no es así. Pero esto era la misión, ¿no? O sea, esta revelación de esta manera no era solo por decir, pues a uno les va a tocar y a otros no, sino que estaba vinculado a la realización de la salvación del hombre, al hecho de que somos tres personas y las tres personas estamos actuando para que el hombre se salve. Yo digo, o sea, todavía que Dios nos creó, que nos dio todo, no nos bastó a nosotros, que todavía Dios dijo, ok, ahí les va el hijo. Y dijo, ok, ya se los presté, ya lo conocieron, vivan como él, pero no nos dejó sin nada, o sea, todavía tuvo la decencia Dios, el amor que nos tuvo en decir, les dejo al Espíritu, ¿no? Para que esta realización, esta salvación del hombre se fuera dando en toda la historia de la salvación, porque me queda claro que la historia de la salvación no se ha acabado hasta que se salve el último alma, y aunque está marcado algunos pasajes en la Biblia que conocemos como la historia de la salvación, creo que el hecho de que el Espíritu Santo siga actuando de ese modo, que Dios siga actuando entre nosotros, es porque todavía pues sigue la historia de la salvación, ¿no? Y nos dice que pues fue Jesucristo quien descorrió el velo y nos permitió mirar en lo profundo y secreto del ser y de la vida de Dios. O sea, no solo fue como, pues ya vine, ya les enseñé, sino que nos permitió, nos mostró lo profundo que hay en este misterio. Y pues tenía como todo un hecho, ¿no? El que Dios se revelara como parte, como vinculación a la salvación del hombre. Y hay algunos relatos en la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, que nos hablan de esta revelación, de que, pues como les decía, en el Antiguo Testamento no lo hizo como lo hizo en el Nuevo Testamento. Y desde un primer relato, que es el relato de la Anunciación, ¿no? Que dice, cuando el arcángel Gabriel le habla a la Santísima Virgen y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea, ya van dos personas que menciona aquí, y por eso el Hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios. O sea, se hace mención de tres personas, el Altísimo, el Hijo del Altísimo y el Espíritu Santo. O sea, Dios se revela totalmente, no se queda con nada. Hay un segundo relato en el que se muestra como tres personas específicamente, o sea, tal cual como es, que es en el bautismo de Cristo, y dice, el Padre hace oír su voz desde el cielo, o sea, no le bastó solo con mandarnos a su Hijo, sino que Dios se hizo oír, ¿no? O sea, Dios habló desde el cielo y dijo, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Mientras tanto, o sea, Dios habla, el Hijo está siendo bautizado por San Juan y el Espíritu Santo descendió visiblemente en forma de paloma, o sea,
no solo le bastó a Dios hablar desde el cielo mientras que su hijo estaba siendo bautizado, sino que el Espíritu descendió sobre él, sobre el hijo, en forma de paloma. O sea, la revelación, el misterio ya no estaba oculto, ya estaba totalmente visible en lo que estaba pasando mientras Jesucristo estaba siendo bautizado, ¿no? Y un tercer, por si no nos quedó claro que Dios se revela y que Dios es tres personas en una sola naturaleza, dice, ok, en el sermón de despedida, Jesús promete enviar después del Padre al Espíritu Santo. O sea, Jesucristo ya había sido enviado para el Padre, regresa al Padre y dice, pero no se preocupen, no nos vamos del todo, ¿no? O sea, sigo con ustedes y promete al Espíritu Santo, que es lo que estamos esperando en la fiesta de Pentecostés. Pero dice, ¿no? Y yo rogaré al Padre y les daré otro abogado que estará con ustedes para siempre. O sea, nos dice, ya vine a enseñarles, Dios se manifestó en el Antiguo Testamento de tal forma, ya les di a conocer que Dios es Padre, estuve entre ustedes, que yo soy Dios, pero no, cuando yo subo a la derecha del Padre, no se quedan sin nada. O sea, ya habíamos estado todo este tiempo con ustedes, solo que no se hayan dado cuenta, ahora que ya les vine a mostrar que verdaderamente Dios está con nosotros, porque Dios, yo estoy entre ustedes, aunque regreso a la derecha del Padre, les prometo que va a venir alguien que está con ustedes, ¿no? Y ese alguien soy yo, somos nosotros, pero en el modo de presentarnos en forma del Espíritu Santo. Entonces, o sea, creo que Dios nos ama tanto que de verdad tenía que dejarnos como bien escrito, bien específico cómo iba a estar con nosotros, porque anteriormente no lo habíamos entendido. Pero por si no nos quedó claro, todavía nos hace un mandato, especialmente pues a nosotros, a los misioneros, porque todos somos misioneros, y dice que al enviar a sus apóstoles a predicar el Evangelio, Cristo les dice a sus apóstoles, vayan por todo el mundo enseñando a toda la gente, bautizándola en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, Santo Cristo, o sea, Cristo en sus propias palabras estaba hablando de sí mismo, dándonos a entender, revelándonos todo el misterio, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, estábamos los tres, no solo van a llevar al Padre, no solo van a llevar al Hijo, no solo van a llevar al Espíritu Santo, nos llevan a los tres porque somos uno solo. Y por si acaso, por nuestra duda, todavía se revela en la primitiva comunidad, en la segunda carta de los Corintios, cuando San Pablo saludaba a los cristianos de Corinto con la expresión, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. O sea, Jesucristo ya había venido, estaba con nosotros, pero esa misma, o sea, San Pablo entendió también que estaba el Padre y que estaba el Espíritu, la gracia de la Trinidad está con nosotros. Entonces, creo que la revelación era tan perfecta o sea, yo digo, ¿qué más necesitamos para entender que Cristo, que la Santísima Trinidad está con nosotros? Si ya Cristo después de nosotros, en el Antiguo Testamento Dios se reveló como pudo, Dios se sigue revelando en nosotros, ¿no? Y aún así, Dios es tan grande, es tan inaccesible, como decíamos al principio, que no alcanzamos a comprender del todo este misterio. Sin embargo, no significa que porque no lo entendamos, Dios no sea Trinidad, que Dios esté en el cielo solamente y no esté en nosotros, que Dios no haya venido porque no vivimos en aquel tiempo, porque Dios ahora mismo se revela, se nos presenta en espíritu, ¿no? Está en nosotros, no, ya no solo es con nosotros, porque cuando yo pienso que Cristo está con nosotros, vino, estuvo entre nosotros, literal es como si estuvieran muchas personas y estuviera Él ahí, ¿no? Y que estuviera acompañado. Pero el Espíritu es tan grande, o sea, Dios es tan grande y tan perfecto, que no solo es decir, pues estoy entre ustedes, sino que estoy en ustedes, o sea, tiene habitación, tiene morada en nosotros. Entonces creo que es magnífico este misterio, aunque no lo alcanzamos a comprender. Y tanto que no lo alcanzábamos a comprender, bueno, no, espere. Y entonces en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 234, dice, el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. O sea, no hay más. Y a veces creo que cometemos también ese pequeño error, ¿no? De que a veces creemos que nuestra fe solo está basada en Jesucristo y nos olvidamos del Padre y del Hijo, y del Padre y del Espíritu. Y es una Trinidad, tenemos que ser capaces de entender, y creo que conforme vayamos tomando el hábito y la conciencia de que es una Trinidad será más fácil. Pero no es solo Cristo quien actúa, es Cristo en comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces, creo que es un misterio inalcanzable, no entendible, pero que es real, y que creo que conforme vayamos tomando conciencia de ello, es que lo vamos a ir viviendo, ¿no? Porque dice, es el misterio central de la fe, de la vida del cristiano, o sea, es el misterio de Dios en sí mismo. Es pues la fuente de todos los demás misterios de la fe, es la luz que los ilumina, o sea, no existe fe
si no existe la Trinidad. No existe nada que creamos si no está la Trinidad. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. O sea, tenemos un montón de verdades de fe, pero si no creemos primero en la Santísima Trinidad, las demás no tienen sentido, porque las demás están fundadas en en este misterio que es la Santísima Trinidad. Y entonces nos dice, toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela a los hombres, los aparta del pecado y los reconcilia y une consigo. Ay, no sé, la verdad yo estoy extasiada con este misterio, porque digo, o sea, de verdad tanto nos ama Dios, que se entregó totalmente por nosotros, está en nosotros, se, yo digo, no, se desvivía por hacernos entender que era Dios y que son tres personas, buscó las mil y un formas para presentarse a nosotros y aún así no lo entendemos y aún así Él sigue siendo Dios y sigue, yo, bueno, en mi palabra, la palabra que se me viene ahorita, trabajando por los hombres así, ¿no? O sea, Dios nos sigue acompañando de esta manera, Dios se sigue revelando de esta manera. No es que Dios ya no se revele, sino que más bien el hombre no es capaz de entender las revelaciones que Dios da, pero creo que es todo un proceso, ¿no? Como toda la historia de salvación. Digo, tampoco hay que sentirnos tan mal si no somos capaces de entenderlo, porque pues ya toda la historia de la salvación nos ha mostrado que ningún hombre ha sido capaz de entenderlo. Simplemente tengamos fe en que es así y es un misterio, o sea, los misterios son y no tienen solución para nuestro razonamiento. Entonces, es un misterio, hay que amarlo porque es el fundamento y esencia de nuestra vida. O sea, dice, es la vida, es el centro. Sí, sin Trinidad no hay, no hay religión, no hay fe, no hay nada. Y tanto, tanto el hombre ha tratado de explicar la Santísima Trinidad que se han cometido errores trinitarios. Hay dispensa que puede con la pantallita. Se han, pues sí, el hombre en su necesidad de explicar, en su necesidad de conocer a Dios, ha tratado de darle solución, ha tratado de explicarlo con ciencia, con fe, con todo lo que podamos imaginar. Sin embargo, hay cosas que no se pueden explicar y que tenemos que quedarnos con lo que hay, con lo que existe y creer en ello. Creo que aquí la fe juega mucho. Hay que ser creativos, hay que ser capaces de entender lo que se nos da y no ir más, porque a veces el querer más de ciencia quizás nos pueda llevar a perder la fe. Pero, y por lo mismo, pues en este momento les voy a presentar algunos errores que se han dado. Nada más dejen checo. Ay, no quiero que se trabe. Si se está grabando. Creo que sí. Ya me dio cosita. Bueno, espero que sí se esté grabando mi voz, porque ya casi termino esta primera parte. Bueno, los errores trinitarios que se han cometido en el intento del hombre de poder explicar pues este misterio, ha tratado de darle solución, de darle explicación y se han cometido muchos errores que nosotros los cometemos como los conocemos como herejías porque pues van en contra de la creencia, ¿no? O en contra de lo que es realmente el misterio de la Santísima Trinidad. Y estos errores se dividen en dos. A ver. Ay, este... Voy.
Ay, lo siento. Perdón, es que no en todo. Se dividieron en dos tipos de errores trinitarios. Unos son los que buscan reafirmar la unidad de naturaleza en Dios y que a su vez niegan la Trinidad de personas, diciendo que las tres personas divinas son solo tres modos diversos en los que Dios se aparece, o se hace, en otras palabras, que ellos dicen, ¿no? O sea, tratando de decir, explicar la naturaleza de Dios, porque sabemos que el misterio de la Santísima Trinidad es que es Dios, la naturaleza de Dios es una sola naturaleza en tres personas distintas. Entonces ellos dicen, sí, es una naturaleza, pero ellos dicen que la Trinidad de personas en realidad no son tres personas. O sea, no existe un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo. No, es un solo Dios, una naturaleza, y que dice que las tres personas que nosotros conocemos, nada más son modos en que Dios se revela al hombre. O sea, un solo Dios, una sola naturaleza se presentó al hombre diciendo que era el Padre. Un solo Dios, una sola naturaleza se presentó al hombre diciendo que era hijo. Un Dios, una sola naturaleza se presentó al hombre diciendo que era el Espíritu Santo. No, eso es incorrecto, eso es una herejía, porque sabemos que el misterio de la Santísima Trinidad, porque lo dicen las Escrituras, porque lo dice la tradición, porque lo avala el magisterio de la Iglesia, dice que son tres personas en una sola naturaleza. O sea, sí son tres personas, son distintas, no son solo modos, son tres personas distintas, pero que estas tres personas tienen una misma naturaleza de Dios. Y es Dios. O sea, es un solo Dios en tres personas. Esa es una manera en que se quería explicar, pero que llegó a ser herejía, ¿no? A ver, déjenme ver, tengo aquí quién dijo esa herejía. Sí, la dijo Sabelio. Y, ay Dios, dice que a esta herejía se le conoce como modalismo o sabelianismo. Y se los voy a leer. Y entiende a las divinas personas no como distintas, sino como una sola que emplea tres máscaras o disfraces con los que resultan los tres modos de que Dios se aparece en la historia, que es lo que les estaba explicando, ¿no? Es como si una sola persona se pusiera diferentes maneras de presentarse y estuviera interactuando con el hombre. No, la realidad es que son tres personas distintas en una sola naturaleza que es ser Dios. Y la segunda manera en que se llegó a herejías es que buscaban asegurar la distinción de personas, pero niegan la igualdad de naturaleza. O sea, hace que esta es la herejía de Arrio, y Arrio enseñó que el verbo no existe desde la eternidad y es desigual al Padre, por ser mudable y capaz de perfeccionamiento. O sea, hace que decía que cada persona es distinta, o sea, nada tiene que ver que Jesucristo haya estado aquí, o sea, Jesús vino, pero era distinto al Padre. Y no, o sea, retomo. Jesucristo vino, no era Dios, Dios lo hizo Dios, o sea, como en esa parte de que pues soy Dios, yo puedo hacerte Dios, y tú eres distinto a mí, o sea, yo te creé, pero eres totalmente distinto a mí, no eres Dios, no, es que las distintas personas son tres personas en un solo Dios, o sea, no son distintos, son un mismo Dios, tienen la misma naturaleza y son tres personas distintas. Y arriba decía, o sea, no, cada uno es su persona, o sea, cada uno, hay un Dios, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo, y cada uno tiene su naturaleza. O sea, Dios tiene su naturaleza de Dios, y el Hijo tiene su naturaleza distinta y el Espíritu Santo tiene una naturaleza distinta, ¿no? Y esta herejía se condenó en el concilio de Nicea en el año 325, y fue en este concilio, después de esta herejía, que fue por una de las razones por las que se convocó a concilio, porque pues estaba dando que Arrio pues estaba distribuyendo esta idea entre las personas con las que andaba, y pues empezaba a difundir por toda la iglesia, ¿no? Y entonces la iglesia convoca al concilio, que es donde se juntan pues
en aquel tiempo los apóstoles aclarar ideas de fe, y dicen, no, wow, 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 o sea, no, este, la Santísima Trinidad es Santísima Trinidad porque es una sola naturaleza en tres personas, nada de que son tres personas distintas y cada quien con su naturaleza, no, o sea, es un solo Dios en tres personas distintas. Y fue entonces que en el Concilio de Nicea del 325 fue ahí donde se formó el credo niceno-constantinopolitano, en el cual pues se narra que en el que se confiesa que Jesucristo es verdadero Hijo de Dios, engendrado a la sustancia del Padre, verdadero Dios consustancial con el Padre. Porque si recuerdan, Arrio lo que decía es que Cristo era una persona distinta al Padre. Entonces, en el concilio se dice, no, Cristo es Hijo del Dios y es engendrado desde el Padre. O sea, ya estaba con el Padre, es engendrado, viene a la tierra, pero ya era Dios. O sea, ya existía en el principio, ¿no? Y el mismo Juan, en su capítulo, en sus primeros párrafos, bueno, en el primer párrafo, en sus primeras líneas, el Evangelio de Juan dice, en el principio estaba Dios, en el principio estaba la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios, ¿no? O sea, no solo era, sino que estaba, o sea, estaba y era. Y dice, y la palabra se hizo carne. O sea, ya existía, o sea, ya estaba Jesucristo ahí, solo que se hizo carne. Entonces, no son personas distintas, no, perdón, no son naturalezas distintas, es un mismo Dios en tres personas distintas, o sea, cada uno en su persona, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero es la misma naturaleza. Y se condenó en el 325 esa herejía, y entonces, después de que llegó Arrio, siguiendo la tradición apostólica, la Iglesia confesó lo que les venía diciendo en el año 325 en el primer concilio ecuménico de Nicea, que el Hijo de Dios es consubstancial, o sea, es de la misma sustancia al Padre, es decir, un solo Dios con él. El segundo concilio ecuménico reunido en Constantinopla en el año 381 conservó esta expresión en su formulación del credo de Nicea y confesó al Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, engendrado, o sea, sacado de ahí, ya era, no creado, o sea, no se creó después de Dios, ya estaba consubstancial al Padre, o sea, no es como nosotros, ¿no? Que somos creados por Dios y pues nos manda, sino que el Hijo ya estaba, solo se engendró, o sea, se creó, se formó, no se creó, sino que ya estaba con Dios cuando se creó el mundo, solo fue engendrado, o sea, solo se dio en cuerpo, en carne. Y pues esta es la primera parte que les quería compartir. Todavía nos queda mucho, creo que es demasiada información y hay que masticarla. Si digo alguna herejía por ahí, escríbanme, y lo corregimos. Y la próxima semana les mando como el otro pedacito del video para pues seguir conociendo un poco la Santísima Trinidad. Espero que haya sido claro, traté como de hacerlo creativo para todos. Y pues espero que sea entendible y que lo hayan disfrutado como lo disfruté yo. Nos vemos próximamente. Espero en Dios que estemos pues en paz y que pues estos conocimientos que nos llegan aún en medio de esta pandemia nos hagan fortalecernos en la fe, en la vocación y en fraternidad. Paz y bien, hermanos. Ahora solo tengo que salir de aquí.